Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal Turbocódigo. Mi nombre es Efraín Juárez y en esta ocasión te vengo a presentar la primera entrega, el primer video de esta serie de tutoriales en las que voy a platicar acerca del desarrollo de aplicaciones de escritorio con tkinter utilizando esta librería. Las aplicaciones de escritorio pues son aplicaciones que se componen con ventanas, con controles como cajas de texto, labels, controles, listas desplegables, menús, barras de herramientas, etc. Y bueno, para desarrollar este tipo de aplicaciones, Python puede hacer uso de varias librerías, pero la más comúnmente utilizada para el desarrollo de aplicaciones de escritorio es tkinter. Y es más comúnmente utilizada porque ya viene instalada. Cuando tú instalas Python ya te instala esta librería de tkinter. Y entonces esta librería te va a permitir crear aplicaciones gráficas, interfaces de usuario gráficas. Y esas interfaces de usuario, estas ventanas, estos programas, las vas a poder ejecutar en plataformas como Windows, Linux y Mac. Y aparte, bueno, esta es una librería o un módulo muy fácil de utilizar. Y sin más, vamos a nuestro primer programa. Aquí te presento el código de este primer programa. Y lo primero que tenemos es que de la librería tkinter, en este caso estamos importando 3 clases. Si no sabes qué es una clase, por ahí tengo un curso de programación orientada a objetos en donde se da todo el soporte, porque en tkinter todo es programación orientada a objetos. Entonces sería importante que entiendas los conceptos de qué es una clase, qué es un objeto, los métodos, los atributos, por ejemplo, también importantes conceptos como las funciones, que igual están dentro de esta lista de reproducción de varios videos de Python que te dejo en los comentarios. Ok, entonces te decía, estamos importando 3 clases, tk, label y button. En este caso, pero para hacer una ventana lo único que necesitas es tk, eso es lo importante. Y aquí tenemos un método, aquí abajo, este método me lo salto, ahorita regresamos. Lo importante está aquí. Aquí tenemos tk con paréntesis, esta es una clase. Aquí estamos nosotros creando el objeto ventana a partir de la clase tk y aquí se ejecuta su constructor. Una vez que tenemos este objeto ventana con el método geometry, indicamos que queremos que sea una ventana de 400 por 200, el tamaño. Le estamos indicando aquí con title el título que va a tener nuestra ventana. Esto es la ventana en sí, y lo único que faltaría sería esta última línea, que es main loop, en donde se corre el ciclo principal de la ventana. Con eso ya tendrías una ventana. Pero en esta ventana nosotros estamos agregando 2 objetos, un label y un botón, y esto es el label. Estamos creando el objeto LBL a partir de la clase label, y aquí ejecutamos el constructor. Y como primer parámetro le pasamos el contenedor. Este label va a estar contenido dentro de nuestra ventana. Y como título va a tener este es un label. Este es el título que le estamos indicando. El método pack lo llamamos para indicar que el label se posicione en la ventana. Si no lo llamamos, no se posicionaría. Aunque creáramos el label, no aparece. Acá abajo estamos creando el objeto btn de la clase botón. Y aquí estamos invocando a su constructor. Y el primer parámetro es su contenedor también, que es la ventana. Este botón va a estar contenido en la ventana. Y como texto dice presiona este botón para mensaje. Ese es el texto que va a tener escrito el botón. Y aquí enfrente, esto que tenemos acá, en la propiedad command le estamos indicando a este botón que cuando se dé clic en el botón, cuando se da clic en el botón, se ejecuta el evento command. Entonces se va a ejecutar el método o la función mensaje. Y esta función mensaje la tenemos acá arriba. ¿Qué hace esta función? Únicamente con un print imprime mensaje del
botón. Entonces, ese botón ya tiene asociado un evento. Cuando le demos clic, va a mandar ese mensaje. Finalmente aquí tenemos btn.pack, que lo que hace es posicionar el botón dentro de la ventana. Estos son algunos de los métodos principales. En primer lugar, TK, que es la clase. La clase que te permite crear una ventana principal en donde tú añades los widgets. ¿Cuáles son los widgets? Los controles, botones, labels, cajas de texto. Pack te permite ubicar los widgets en la posición que nosotros le estamos indicando dentro de la ventana. Posteriormente te voy a enseñar otras formas de ubicarlos exactamente en posiciones donde nosotros indiquemos. Y lo principal es el main loop. Como verás, estos dos nombres, main y loop, uno indica main, que es principal, y loop, que significa bucle. Y realmente a eso se refiere. Es el bucle principal, pero este es un bucle de mensajes. Esto es como un ciclo, como si fuese un ciclo while. Si no sabes qué son los ciclos, igual en la lista de reproducción, ahí vienen dos videos sobre ciclo while y ciclo for. Un bucle o un ciclo es algo que está repitiendo constantemente, y lo que repite es lo siguiente: monitorear. Lo que hace es estar constantemente monitoreando, y lo que monitorea es la interacción que el usuario tiene a través del ratón o del teclado con nuestra ventana. Entonces, cuando tú das clic o cuando escribes algo en un control de la ventana, entonces se produce un evento. Y lo que hace es enviar una notificación para ese evento. Es decir, para que nosotros tratemos el evento, para que nosotros indicamos qué va a hacer cuando ocurra un evento. Pues ahora vamos a llevar a la práctica esto. Te decía, lo primero es que debemos importar a partir de tkinter, que es esta librería. Nosotros vamos a importar las clases que queremos usar. Pero si no sabes cuáles clases vas a usar, indica con un asterisco para que te importe todas las clases. Esto no es lo mejor, pero para comenzar funciona. Después, lo primero que vamos a crear es un objeto ventana, que va a ser un objeto creado a partir de la clase TK, que es la clase que te permite crear la aplicación ventana. Y a esta ventana únicamente le vamos a colocar un título. Y el título que le vamos a poner es el Hola Mundo. Este es nuestro Hola Mundo, pero en una ventana. Y simple y sencillamente, con que tuviéramos ya de esta ventana su main loop, sería suficiente para crear tu primera aplicación. Si nosotros corremos, aquí tenemos nuestra primera aplicación. Aunque debo comentarte que quizá esta ventana te puede parecer así, completamente reducida, porque no le hemos dado tamaño. Entonces, si te aparece algo así, pues simple y sencillamente puedes redimensionarla, cambiarle el tamaño y hacerla al tamaño que tú quieras. Pero bueno, esto lo vamos a indicar por código. Vamos a indicar el tamaño con geometry, pero debe ser antes de main loop. Main loop debe ser tu última línea, es cuando empiezas a correr el ciclo principal. Y antes vamos nosotros a nuestra ventana, le vamos a indicar con geometry que queremos un tamaño de 400 por 200. Este es el tamaño que nosotros queremos de nuestra ventana. Y entonces si nosotros lo corremos, ahora sí está aquí mi ventana de tamaño 400 por 200. Ok, ahora le vamos a agregar dos controles. Y el primero, vamos a crear un objeto de la clase label. Y lo primero que hay que pasarle como parámetro, y aquí te lo está indicando, es el maestro. ¿Y a qué se refiere? Al contenedor. En este caso, nuestro contenedor es la ventana. Y ponemos coma. Cuando indicas coma, te dice que hay un arreglo y de cierta cantidad de parámetros opcionales. Lo que pasa aquí es que aquí estamos ejecutando el constructor de la clase label, y el constructor es una función y las funciones reciben parámetros. Si no has visto este tema de funciones, en la lista de reproducción vienen dos videos sobre funciones, y las funciones pueden recibir una cantidad de parámetros, 1, 2, 3, n, pero hay una forma de pasarles parámetros sin indicar cuántos, es decir, una cantidad arbitraria de parámetros. Una es con tuplas.
Por cierto, el tema de tuplas está en la lista. Y otra es con diccionarios, que también está en la lista. Para indicar una cantidad arbitraria de parámetros mediante un diccionario, lo indicamos con doble asterisco. Este tema se conoce como KW-args, que son argumentos por palabra clave. Por eso viene aquí args y por eso KW de keyword, de palabra clave. Una cantidad arbitraria de argumentos por palabra clave realmente es un diccionario, en donde nosotros pasamos pares de clave igual a valor. Son pares que estamos indicando como un diccionario en donde indicamos una clave y un valor. Y la clave se refiere a un parámetro. Y el valor que estamos indicando ese parámetro. ¿Cuántas son? ¿Cuántas podemos pasar? Las que queramos realmente. Pero nosotros nada más vamos a indicar en este caso que vamos a colocarle un texto indicando aquí entre comillas, este es un label. Ok, aquí tenemos un label y con esto nuestra ventana ya tiene un label, pero no aparece. Si nosotros lo corremos, el label sí existe, pero este label, esta etiqueta no aparece aquí. Para que esa etiqueta aparezca, nosotros debemos llamar a un método que lo posicione. Y ese método ahorita es el método pack. De esta manera estamos indicando que esa etiqueta que aquí ya te aparece de este lado, este es un label, se posicione dentro de la ventana. Bien, vamos a agregar ahora un botón. Es un objeto de la clase button. Ejecutamos el constructor, le pasamos el master o la ventana contenedora que se llama en este caso ventana, que es nuestro objeto, y luego los parámetros. Y el único que le vamos a pasar ahorita es el mismo parámetro text que diga presionar. Muy bien, aquí tenemos el botón, pero si nosotros no lo acoplamos con pack no se muestra. Vamos a correr y aquí está, el botón existe pero no está acoplado porque no hemos indicado con pack que se acople. Ahora lo estamos indicando y ahora sí aparece aquí nuestro botón, que si nosotros lo presionamos, bueno, el evento se produce pero no hace nada, no hay respuesta a este evento. Para que el botón haga algo cuando se presione, necesitamos poner algún código en una función que se va a ejecutar cuando se presione este botón. Este es el manejo de eventos. Por tanto, como tercer parámetro aquí le vamos a indicar a nuestro botón un parámetro llamado command. Y a este parámetro le vamos a asignar el nombre de una función. Le voy a poner aquí mi función. Esta función no existe. Únicamente yo le he puesto aquí mi función, pero la función no la he desarrollado. Por lo tanto, debo tener una función que se llame mi función. Y si sabes sobre funciones, sabrás que la función tiene que estar definida antes de llamarla, siempre. Por tanto, aquí arriba voy a definir una función que se llame mi función. Y en este caso, esta función lo único que va a hacer es que va a imprimir este mensaje. Este mensaje es del botón. Ahora vamos a correr nuestra aplicación y damos clic en este botón. Y aquí ha escrito este mensaje es del botón. Si nosotros volvemos a presionar, escribe nuevamente lo mismo. Cada vez que nosotros presionemos, va a estar escribiendo lo mismo, porque eso es lo que estamos indicando que debe hacer. La función lo que hace es imprimir este texto. Si quisiéramos que hiciera otra cosa, habría que indicarlo dentro de esta función. Como te habrás dado cuenta, los widgets o controles, como el label o el botón que usamos en el ejemplo, tienen configuraciones y una de ellas es el text. La propiedad text es un valor que nosotros le estamos indicando al label o al botón, que es un texto que ellos están presentando. Esas propiedades son configuraciones y existen tres formas de configurar los widgets en Tkinter. La primera, como lo hicimos, es a través del constructor. Cuando nosotros creamos un botón, por ejemplo, a través del constructor le indicamos sus propiedades. Por ejemplo, text. Aquí tenemos dos propiedades, FG y BG. BG es el background o el color de fondo
y FG es el foreground o el color del texto. Y aquí estamos indicando que el color de fondo es azul y el color de la letra es rojo. Bueno, estas propiedades pudimos haberlas indicado también en el constructor, aunque no lo hicimos, ahorita lo vamos a hacer. Pero entonces existen tres formas de configurar los widgets indicando sus propiedades en el constructor o indicando estas propiedades en el método config, en donde nosotros indicamos el nombre del objeto, mi botón, si es que así se llama, y con el método config le podemos indicar las propiedades con sus valores. Otra forma es acceder a sus propiedades como si fuera un diccionario, indicando entre corchetes el nombre de la clave o la propiedad entre comillas y asignándole un valor a esa propiedad. Aquí al botón, al foreground, le estamos indicando rojo y al background le estamos indicando azul. Vamos a ver esto en la práctica. Aquí en mi botón le vamos a indicar la propiedad BG del background o color de fondo y le vamos a indicar yellow. Ok, ahí está. Vamos a correr esto. Aquí está mi botón y ahora el fondo aparece en color amarillo. Ahora vamos a indicar el foreground. Ok, lo corremos y aquí tiene el texto en rojo de nuestro botón. Pero te decía que esto lo podemos hacer también con config. Es decir, después de crearlo, aquí utilizando el nombre de mi botón que es btn, podemos acceder al método config y podemos pasarle como parámetros estas dos propiedades que aquí estamos indicando. Por lo tanto, las quito de aquí arriba y las voy a colocar aquí dentro. Ahí está. Rojo y amarillo. Lo corremos. Ahí está. Pero para que veamos que hay cambio, vamos a cambiarle el background a color azul. Aquí está mi botón con el color azul. Entonces, esta es otra forma de cambiar las propiedades. Y la otra que te había indicado es utilizando el nombre de este botón y colocándole entre corchetes y comillas el nombre de la propiedad que queremos cambiar, que sería FG es igual a rojo. De esta manera podemos cambiar el background igual a amarillo, por ejemplo. Aquí está. Lo corremos y ahí está. El color de las letras en rojo y el color de fondo en amarillo. Entonces, esas son las tres formas que tienes para cambiarle las propiedades a los controles. Y estas formas funcionan para todos los controles. Es decir, este label que tenemos aquí, por ejemplo, se llama LBL. Podríamos ponerle un background, quizá nada más un gris, por ejemplo. Y ahí tenemos este label en gris. Nuestros programas en Python tienen la extensión py. Esta es muy importante cuando nosotros deseamos ejecutar ese script, por ejemplo, en Windows, y queremos pasarle algunos parámetros. Entonces, ¿cómo lo ejecutamos? Ponemos Python y luego el nombre de nuestro programa .py si lo corremos desde la línea de comandos y le podemos pasar parámetros o argumentos. Sin embargo, cuando nosotros ejecutamos una ventana, normalmente no se le pasan argumentos. Para ello, si gustas, tú puedes cambiar la extensión py, esta que usábamos, extensión py, a pyw, pyw. Y de esta manera, tu aplicación se ejecutaría únicamente con que le des doble clic sobre ella, ya estaría ejecutándose tu ventana. Vamos a ver esto. Aquí me encuentro desde el símbolo del sistema. Y bueno, te comento, yo tengo mi programa, el que acabamos de hacer, que se llama ventana1.py, en esta dirección. Por tanto, ya he introducido, estoy en la misma ruta y para correrlo tendría que poner Python. Luego el nombre del archivo que es ventana1
De esta manera, si le damos enter, automáticamente se abre mi ventana, que es la ventana que estábamos haciendo. Pero no hay necesidad de correrlo desde la línea de órdenes. Únicamente si yo le cambio la extensión aquí, indicando que es PyW, de esta manera, si le doy doble clic, automáticamente lo va a abrir. Esto es interesante porque no tienes que ejecutarlo, no tienes que correrlo, no tienes que abrir el IDE donde estás desarrollando. Y así es como llegamos al final de nuestro primer video sobre el desarrollo de aplicaciones gráficas en Python. Te pido de favor que si te gustó este video, no olvides darle like y no olvides suscribirte al canal. Y recuerda, abajo en los comentarios te dejo el enlace al código, a los materiales y a toda la lista de reproducción de Python. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.